Ya estamos de vuelta con Caracas, vuelta y vuelta. Regresamos aquí a Capital 710, exactamente a Caracas, vuelta y vuelta. Estamos en esta sala, esta noche aquí, caraqueña, con un caraqueño valenciano, barquisimetano, pero una vez me dijiste que no, que eras, ya sentías que eras caraqueño. Y hablando de eso, de viajes, quería retomar lo que habíamos hablado en el segmento anterior. Ítaca es ese cuando tú ya llegas o sigue habiendo en tu obra y en tu vida las partes que están tensas o luchando por unirse. Ítaca es un momento que el climático o es la muerte tal vez. Es el momento climático y lo bueno de ello es el recorrido por las aguas, ya que toca Ítaca como isla, ¿no? El recorrido por las aguas que me lleva al delta, de manera que posiblemente no exista la llegada a Ítaca, ni siquiera viendo las flores de la raíz para arriba, como decía Cortázar. Es una quimera. Es que es eso, es una quimera y el viaje en sí, por eso que la maestría, que palabras que ya le dicen a uno en este periodo, para mí, bueno, no es que estoy negado al término, respeto, ¿verdad? Pero pienso que la maestría no llega. Y el descubrimiento, lo que hablábamos eso de esa niñez, es la preparación de la valija para el camino. La vida es el camino. Y la vida, ¿entiendes? Es eso y es la valija que ya hablábamos. Ítaca y la nave que eres, lo que hace es tocar puertos momentáneamente, ¿verdad? Enriquecerse con la llegada de esos puertos, tomar elementos de ellos, sumar para ese que eres con esa forma de interpretación del mundo. Y indudablemente eres ganancioso de ese recorrer, ¿verdad? Porque cuánto no es esa misma vivencia. Ahí es que viene vamos a decirlo así, reconfortarte con tu experiencia en un país que ha apostado mucho a que su esencia es un sino pragmático, ¿no? Y lo cultural es como un accesorio, somos accesoriales, desechables, ¿verdad? Un país que yo llamo aluvional, donde una cosa suplanta a la otra, sin proceso de asentamiento. Entonces llegas a entender que precisamente tu recorrido va en otras corrientes, eres parte y te nutres de la esencia de ello, pero a la vez, volviendo a Cortázar, eres el que mete el dedo en el ventilador, que no debe. Y entonces, ante esa circunstancia, vas siempre en el lado de lo que se llamaría esencialmente lo excéntrico, fuera del centro. Y Caracas esencialmente, no sé si el país, pero Caracas es como un resumen de superposiciones, es como una cebolla, lo hemos hablado muchas veces aquí. Es como ese gran damero que siempre dibuja constantemente tu obra. Sí. Indudablemente. Que su obra es más que, o sea, yo siento que todos los artistas son lo que van siendo, pero él es como una reafirmación de todo lo que va haciendo, es como tu obra misma, es como recorrido, pones ese énfasis en los corazones, supongo que tú eres un gran corazón, tienes un gran corazón, pero parece que las partes no llegan a unirse, entonces crea una tensión y a la vez como una tranquilidad. Me estoy viendo igual yo, o sea, yo veo tu obra como un espejo, yo siento que uno no está todavía unido, ni el país, ¿no? Es como un gran símbolo de lo fragmentado. De lo fragmentado que somos. Y esos los escaques que están en la instalación, indudablemente que va a ello, como una estructura estética de eso mismo. Y tocaste el corazón. ¿El corazón por qué? Porque el corazón es el tiempo latido. ¿Entiendes? Y es el contraparte, de alguna manera, al menos que él se ponga metálico, plateado, entonces ya se enfría, pero es la contraparte del otro, del tiempo reloj. ¿Verdad? Sí. Claro, pero hablas en es el tiempo latido, o sea, en que pasó.
Y el que sigue, el que te da el sentido perceptivo, subjetivo de tu mirada y de eso, de ser permeable a tu mismo acontecer. Y aquí hay algo muy particular cuando tocas Caracas. ¿Por qué? Porque también te digo que sí hay algo que se constituyó en esencia y tuétano de mi persona, fue la experiencia larense. No digo Barquisimeto, sino larense realmente. Esa ruralidad, ese otro tiempo, esa forma de acontecer de país en otra instancia me marcó. Y ha sido fuerza al regresar yo a Caracas a los 40 años, ¿verdad? Hace ya 29. Yo viví la ciudad de otra manera. Primero porque la que dejé teniendo 18 para 19 años para ser docente en Lara, era un pueblo, era un pueblo, ¿me entiendes? Con todavía demasiada memoria de ese acontecer mío de la niñez caraqueña, que me marcó mucho, ¿no? El barrio de que te hablaba, Faida, ¿no? El Retiro, que era allá, donde ahora fue que medio desapareció con la Cota 1000. Los cines de antes, que eran una hermosura, su misma presentación, ¿no? Una ciudad muy marcada todavía por una arquitectura de los 50, de los 60, ¿no? En que aún había, digamos así, esa memoria espacial del recorrer, y yo la recorría mucho, yo la caminaba mucho. A veces no entraba a clase en la escuela de arte y me dejaba de venir por el medio de los caobos a caminar y a percibir ese mundo de Caracas, ¿entiendes? Ese mundo que era recorrible, ¿verdad? Donde el peatón se agraciaba con los espacios de ese tiempo. Que hay que reconquistar esa Caracas, que se camina, esa Caracas que se puede vivir sin trincheras, sin murallas. Pero fíjate tú que yo, ese periodo de esa niñez, de San José, como te decía, San José del Ávila, San José Parroquia y la Candelaria, como puntos referenciales. Y antier con mi maestro Regulo Pérez, nos acordábamos de esa vieja escuela. Yo entré en la vieja sede de la Seguridad Nacional, año 62, frente a la Experimental Venezuela, que inmediatamente empieza a tumbarse para hacer el gran proyecto del Conde. Y somos trasladados a una sede muy hermosa para ese momento, que estuvo donde está Teresa Carreño. Entonces todo el proceso prácticamente mío de estudio en la Escuela de Arte está ligado a los museos, está ligado al teatro, o sea, está ligado a un eje cultural que indudablemente constituyó mi formación a nivel de joven, de muchacho, destinado a un proyecto. No, bueno, perdón. Hay mucha riqueza en todo lo que vas contando. Voy pensando incluso en una película y solo le falta la banda sonora, porque tienes el barrio, tienes la gente, el vecino, tienes la ciudad que se puede caminar. No sé, esa música, ¿cuál sería? Salsa le pondrías, que tú que bailas buenísimo. Sí, fue el periodo cuando muchacho, porque fíjate tú y el cuento que te echaba, yo niño crecí ahí en esa esquina de la placita de Retiro, y el colegio era el grupo escolar José Ignacio Paz Castillo en Los Mecedores. Pero madrina, como te contaba, me tenía así criado de una manera. Entonces yo jugaba con los carritos y llegaban estos niñitos de la calle y me arrebataban el carrito. Uno de ellos resultó mi gran amigo y compañero en la Escuela de Arte después, Ramón Jones. Y él mismo me lo dijo: tú eras el carajito, catirito que le robábamos los carros. Luego vuelvo al barrio en ese periodo, 17, 18 años, y es el periodo de la salsa, que era la música que se oía en el barrio, porque en el resto de nuestra ciudad, acuérdate que era Billo, lo melódico, era otra la música. En cambio, en el barrio se está oyendo eso. Si yo me aparecía con un disco, un long play en la época de eso, en casa de mis tíos, esa música, no sé qué, ¿entiendes? Con una infancia con tantos estímulos, ¿no? Visuales, olfativos, auditivos. La obra de Felipe Herrera es una obra más bien de colores neutros, blancos, negros, plateados, dorados. ¿Por qué?
Bueno, en principio te digo que me faltaba un detalle. La iglesia de San José del Ávila tenía unos murales, o tiene unas pinturas en el techo, y la música, perdón, la iglesia, la misa en latín, ¿no? Entonces aquello era impresionante para mí, teniendo 6 o 7, 8 años que íbamos a esa misa. Y luego el proceso hacia ello. Pero, ¿por qué? Porque en principio no tuve marcado por el trabajo bidimensional, sino por la escultura, como primera etapa. Esa escultura fue al dibujo, y el dibujo fue a plumilla, blanco y negro. No me marcó nunca, realmente lo estás diciendo, el color como esencia, ni me ha marcado. Una que otra obra tiene color quizás como una excusa o como un complemento más como una esencia. Me marcó siempre la forma. Y la disección que hago en el periodo posterior de los mismos elementos que permanecen, que son esas formas tridimensionales, esos objetos que los coloco en nichos o en objetos como la silla, las mesas, etcétera, no son otra cosa que lo que quiero decir a través de la simbología del objeto en sí mismo, como esencia, como órgano, digamos así, como sustraerlo haciendo una disección y a la vez unas cajas, unas gavetas que salen de uno mismo, como obra surrealista de Quirico, ¿no? Bueno. Cuerpos con gavetas que anuncian cosas. Vamos a un cortecito musical y al regreso seguimos. Dejamos las gavetas todas abiertas para que Felipe Herrera siga comentándonos su vida, su obra y de esta exposición fantástica que está en el Ateneo, en la sala del Ateneo de Caracas. Y bueno, mientras tanto escuchamos a la gran Concha Huica interpretando Volverás. Después de haber escuchado a Concha Huica decir que las vueltas siempre duelen, defendamos las vueltas de Caracas en todas las demás démosle la razón. Además esta vuelta maravillosa con Felipe Herrera. No, maravilloso, porque es una vuelta que hemos dado por tu vida. Has contado el barrio un poquito, has contado salsa, un poquito contado, y bueno, ya has contado tu obra, pues. Pero ya va, espérate, ya que contó de salsa, tienes que decirnos cuál es tu cantante favorito de salsa. Bueno, indudablemente te voy a decir hay 2 clásicos. Ajá. Que es Ismael Rivera y el mismo Héctor Lavoe. El éxito temprano de Willy Colón con Héctor Lavoe, que es una de las piezas que menos se oye en un disco del Malo, un long play que tuve, era Chongui, que era una canción que estuvo. Y en ese momento Fidias Danilo Escolona tenía la verdadera hora de la salsa, o la hora de la salsa en Radio Continente, enfrente creo que del Liceo Andrés Bello. Y uno bajaba, ¿verdad? Y a veces por ahí, por la Avenida México, de la escuela, caminamos, y el Fidias andaba, y en aquel tiempo aquel negro alto, flaco, con un zarcillo, y de golpe con un zapato de un color y de otro color, o sin media. Era un personaje extraordinario. Y Julián Horta, de la familia de Hortas de San Agustín, decía: mira, ahí anda el Fidias, ese es el Fidias, decía. Decía Julián Horta, que era un gran tumbador y un muchacho genial que andaba con nosotros de vez en cuando. Entonces uno se maravillaba, un muchacho, uno de 16, 17 años, viendo aquel personaje que hablaba por la radio de la verdadera salsa, ¿no? Y uno la vivió, y en eso de Caracas vuelta y vuelta, ¿no?, que uno daba, uno vivía el barrio en ese periodo que te digo, y podía bajar por el Retiro hacia Caraballo. Terminábamos en alguna de esos encuentros de salsa en uno de esos barrios, en esos ranchitos, donde casi la casa la tumbaba el tocadisco a todo volumen, ¿entiendes? Y bajábamos a sacarnos lo que se llama el ratón hacia el mercado de Cotiza. Podía bajar por ese barrio, desde Retiro, por todos esos callejones. Ahora que nos estás haciendo recordar estas cosas tan gratas de Caracas, ¿valdría entonces hacerle el juego de montarlo en el coche de Isidoro, verdad? Medianoche en Caracas. Si te buscara en una plaza, por ejemplo, la Plaza Bolívar
¿Y a quién le diría, a quién quisieras ver en Si ese te recorrido? montaras en ¿Y a el dónde coche? te gustaría que te llevara, por ejemplo, ese coche que te fuera a buscar, tú estás parado allí, pasa, te busca y te va a hacer un viaje en el tiempo? Atemporal. Sí, en viaje en el tiempo, te digo O sea, de verdad. que vale una persona que no esté ahorita. Sí, una persona en propiedad, sino una zona. Pues. Ajá. No, lo que quieras. La Candelaria, como te decía, fue una zona hermosa para mí de crecimiento en muchos aspectos. Cuando no existía lo que se llaman ahora tascas, sino sencillamente Los bares, los bares de barcitos, los sí. portugueses con el fútbol. ¿Entiendes? Y aquella cerveza de sifón con la sardinita purada, ¿no? La Plaza Bolívar, porque yo fui buhonero de Gradilla Sociedad durante 2 de diciembre como recurso para uno de entrada. ¿Qué vendías? Sobre todo era un mixto de un señor delgado que estaba en un pasaje ahí que se me olvida el nombre, que está de Gradilla Sociedad, ese pasaje existe. Y en la época de diciembre, uno trabajó con él lo contrataba uno y le sacaba el permiso en la municipalidad ahí con una foto y te ponías en la calle, o sea, buhonero. Y vendía, él le daba unas muñecas, pinitos pequeños, las luces de los pinos, etcétera. Era un mixto de acembrino, ¿no? Entonces, él llegó a decirme Reni porque yo era flaco, flaquísimo, con los lentes. Con los lentes. Y impostaba la voz al estilo locutor. Pero qué belleza. Lleve su muñeca, lleve su pinito, lleve las luces, lleve el carrito para el niño, el 24, llévese. ¿Y qué edad tenías tú? 16, 17 años. No puedo creer. Qué maravilla. Pero además fíjate que él lo persigue o te rodea siempre lo mixto. Tú estás hablando de lo mixto y yo te veo que tú eres lo mixto. Bueno, la vivencia de verdad. Entonces no existe como en realidad un personaje central, sino como buen caraqueño. Sino la ciudad como personaje. Ajá. La ciudad como personaje que me impregnó y a la cual pues quiero que decirte me entristecieron muchas cosas al volver a ella después de 22 años y no encontrarla, ¿entiendes? Que Caracas es huidiza, esquiva. Es muy poco sitio al cual te puedes de verdad. Entonces, eso que era parroquia Candelaria, que fue mi vida de ese periodo antes de irme, se repite quizás como en la parroquia Chacao, más o menos, que puedes sentarte en la plaza y vivirla sin. Mira, sin te riesgo. quería hacer una pregunta. ¿Qué pieza te faltaría de todas las de que son parte de tu obra, que la integran, que son símbolos? Tienes el damero y bueno, y hemos hablado de que en la política se dan vueltas, o sea, bueno, a lo mejor te faltaría la tortilla, no sé, pero está el cuchillo, está la manzana. ¿Tú sientes que todo eso te redondea a ti o de todas maneras sientes que...? Sí, en estos días hablaba de un factor, de algo que me ocurre, que tiene tiempo eso, tiene tiempo cuando has reflexionado en torno a que hay ese otro quiere ser más expansivo, más libre de Tú ves que eso es una obra cargada de intelecto, cargada de mucha simbología, y es obra de un racional, de alguna manera, que le pone orden, ¿no? ¿Crees tú? Porque ahí hay mucha emocionalidad. Sí, pero hay una parte en un periodo que trabajé donde tenía que ver la fuerza de lo gestual. Sin embargo, de nuevo, reestructurado en el marco de un rompecabezas para hacer un objeto. Pero a eso quiero ir de repente. O sea, lo que llamarían como en el porro colombiano un grito vagabundo. ¿Ves? Necesito el grito vagabundo, ¿ves? ¿Cómo trabajar un grito? Eso está maravilloso. Sí. Plantéatelo cómo expresarlo, porque va a ser maravilloso. Entonces, en el barco Aitaca, ¿verdad? Aitaca, está por verse qué tempestades, ¿verdad? O qué calma permita tú recoger algo que se sume a lo que ya es. Está por verse. Y lo bonito de ello es eso. ¿Te acuerdas? Hay una imagen que manejó un joven que hizo mi entrevista para el Diccionario de las Artes Plásticas en Venezuela,
editó Lagán, que él decía que mi obra es una urdimbre tejido a 2 agujas, donde he hecho un punto atrás para un punto adelante. La obra está alimentada de ese punto atrás, pero siempre estoy en las preguntas, lo que decíamos al comienzo, para el punto adelante. Qué belleza de final, ¿verdad? Claro, estás en la reflexión siempre, ¿verdad? Nos toca. Ya nos va a tocar cerrar el programa. Esto es una noche que no quisiéramos, sí, que no quisiéramos que termine, pero vamos a decir algo que nunca nadie ha dicho: el tiempo en la radio es implacable. Una frase nueva. Bueno, vamos a concluir nuestro programa de hoy con el versículo número 24 del Evangelio de Caracas, Vuelta y Vuelta. Y se llama Outside Caracas. En esta ciudad el caos se ahoga en el Guaire. ¿Cómo me río de ese río? En Caracas, decir al otro lado del río suena tan europeo. Lo que no se estila de la gabardina y bufanda, esa elegancia de caminar pausadamente entre edificaciones góticas, mientras hojas ocres bronceadas, cual hélices, avisan futuros copos de nieve idealizada en el trópico. Caracas, cortante sequía, pasmosa de plaga acalorada, contra lluvia de días entre montes despavoridamente crecidos, repetidos, verdes y marrones, que sombrean el escandaloso amarillo de este sol sin filtro. Mas, este es el sol de verdad. Caracas para revivirla. Astrid Lander. Caracas Vuelta y Vuelta se despide de la escena. Los invitamos a que nos sintonicen cada noche a las 7, de lunes a viernes, aquí en Capital 710, en el Control Master, Estefanía Coveñas, operador de grabación, Raúl Sánchez, producción de la emisora, Vicente Chino Gamboa, en la pasión por Caracas y conducción y producción de este espacio, Inés Espinal y Faida Namens. Apreciaremos sus comentarios en Facebook, Caracas Vuelta y Vuelta, en el Twitter, @CCS Vuelta, en Instagram, @CCS Vuelta y Vuelta. Buenas noches, Caracas. Donde quiera que estés. Caracas, Vuelta y Vuelta.